Capítulo 2. En busca de la tierra de los enanos. Primera parte. Saltear y Aura se reunieron a orillas del lago junto al pueblo de los hombres lagarto, acompañadas por los seguidores que habían escogido. Había 25 seres no muertos bajo el mando de Saltear, cada uno de alrededor del nivel 80. Aura había escogido a 30 bestias mágicas. Había 6 novias vampiro que asistirían a Saltear, Aura y Ainz. Luego, estaban los 5 Hansos que Ainz había traído consigo. Después había 5 bestias mágicas de carga parecidas a mamuts que habían sido invocadas usando dinero del juego. Dichas bestias tenían arneses de carga a cada lado, de los del tipo usados comúnmente en Yggdrasil. Estas se podían considerar como los seres más débiles del grupo, ya que solo eran de alrededor del nivel 40. Sin embargo, la capacidad que tenían para transportar carga era muy impresionante, y su resistencia al frío y al fuego significaba que podían moverse con facilidad a través de la tundra congelada o al lado de calderas llenas de lava hirviente. Lo más importante era que sus apariencias ocultaban su increíble movilidad y habilidad de operar por largos periodos de tiempo sin comer ni beber. Ainz le ordenó a Cosaitas que se colocara detrás de él, y luego llamó al frente a Semberu. ¿Qué requiere de mí, Su Majestad? Semberu se separó de Sariusu y Krosch. Ainz recordaba sus nombres, y vino ante él. Ainz no podía evitar mirar al pequeño hombre lagarto blanco que Krosch sostenía en brazos. Tal vez Krosch sintió el espíritu de coleccionista de Ainz, pero se movió instintivamente para proteger al niño. No, es como si fuera a llevármelo. Sintiéndose un poco deprimido, Ainz le entregó 3 objetos a Semberu. Tómalos. Este anillo elimina la necesidad de dormir, comer o beber. Este anillo otorga resistencia al frío. Y este collar otorga la habilidad de volar. Luego te enseñaré cómo usarla. Es en caso de que caigas por un precipicio. Muchas gracias, Su Majestad. Este era el equipo de montaña básico que él usaba en sus días en Yggdrasil. Podía cambiar su equipo en respuesta a cualquier efecto de área único que encontrara en la cordillera de montañas Acelicia. Perdona por interrumpir tus preparativos. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Puedes regresar. Semberu asintió con la cabeza y regresó en silencio. Cosaitas. Parece que los niños son muy curiosos. Los niños no escapaban sino que mantenían la distancia, mirando a Ainz y a los otros con ojos brillantes. ¿Los niños podrían adaptarse si los llevo a la ciudad humana? No, ¿qué tal si hago lo opuesto y traigo a niños humanos aquí? Tal vez podría construir un campamento en las cercanías, y luego llevar a los niños hombre lagarto allá. Ainz imaginó una escena de niños humanos, niños hombres lagarto, y niños goblins jugando juntos. Luego añadió a Aura y a Mare, los niños elfos oscuros. Y luego decidió añadir a Saltear también. Había imaginado a Saltear porque la vio haciendo preparativos al lado de Aura, los no muertos y las bestias mágicas. No había un significado especial en ello. Me gusta esa imagen. Tal vez le sugiera esto a Albedo y Demir. Sí. Le molestan, debería ordenarles que se marchen de inmediato. Eso no fue lo que quise decir. ¿No sientes que los niños podrían llevarse bien, incluso siendo de razas diferentes? ¿No crees que los niños humanos podrían caminar mano a mano con los niños hombres lagarto? No. Estoy seguro. Pero sí. Es lo que desea, entonces. Estoy seguro de que unirán las manos, Ainz-sama. Esto no tiene nada que ver con mis deseos u órdenes ni nada de eso, sencillamente se trata de hacer que las personas de diferentes especies trabajen juntas. Supongo que no puedo hacer esta sugerencia debido a mi posición de rey. Todas las ideas de Ainz serían interpretadas como órdenes absolutas. Por lo tanto, en cierta medida, era bastante aterrador, en serio. Bueno, ya casi es hora de partir. Aura, Saltear, ¿están listas? Ambas le respondieron casi instantáneamente, sí. Ya estamos listas, igual. Si da la orden, podemos partir en cualquier momento, Ainz-sama. Semberu, ningún problema por acá. Muy bien, entonces vamos, Ainz-sama. Tenga cuidado, sí. Pasa. Cualquier cosa, puedo movilizar mis fuerzas en cualquier momento. Cosaitas tenía razón. Si había jugadores enemigos alrededor, las cosas podrían escalar a una batalla a gran escala, y eso requeriría el uso de la fuerza militar. Sin embargo, eso podría suceder eventualmente.
Sin embargo, esta es más una fuerza de reconocimiento. Si encontramos a cualquiera que sea fuerte, nos retiraremos luego de reunir la inteligencia suficiente. Si eso sucede, aguardaremos con interés por tus logros en el campo de batalla. Entendido. El plan era dirigirse al norte y subir las montañas guiados por los recuerdos de Senberu. Los no muertos montados que actuaban como su vanguardia mostraban orgullosos la bandera del reino hechicero. Todos los seres inteligentes que vivían cerca al lago se encontraban bajo el estandarte de Cousaitas. Por lo tanto, levantar la bandera significaba que no necesitarían temer ningún ataque. Aún así, eso solo aplicaba para criaturas inteligentes, aquellos que entendían el concepto de ser gobernados. No significaba nada para las criaturas de poca inteligencia, como bestias, por ejemplo. Por el contrario, incrementaba las posibilidades de ser atacados por tales criaturas. De todos modos, en este bosque no había monstruos que Ainz y su grupo no pudieran manejar. Sadyar parecía estar buscando a tales seres insensatos alrededor, pero no podía encontrar ni a un solo monstruo. Al final, llegaron al extremo norte del lago. Sus ojos siguieron el curso de un pequeño arroyo que escapaba del lago, y ante ellos yacían las aserradas cumbres de la cordillera de montañas Acellicia. Bajo un cielo azul y un clima soleado, era un paisaje majestuoso, y despertó una leve emoción en el corazón de Ainz. Justo en ese momento, Senberu se acercó a Ainz, e hizo una sugerencia: ¿podría permitirme caminar adelante de ustedes? Creo que mirar los paisajes circundantes podría ayudarme a recordar algo. Naturalmente, no había objeciones. Muy bien, ve adelante de la columna, entonces. Pero no vayas solo. Lleva a uno de mis hombres contigo. Si cualquier cosa ataca, úsalo para cubrirte y retrocede. Eres un miembro valioso de esta expedición. Mi más profundo agradecimiento. Luego de darle la orden, o más bien, de pedirle, a la bestia mágica que cabalgaba, la criatura obedeció y comenzó a moverse. Ya que Senberu no tenía experiencia cabalgando, Ainz lo había montado en una de las bestias mágicas de Aura, las cuales podían ser controladas por el habla en lugar de técnica. Había una gran diferencia en su velocidad en la montaña y en su velocidad mientras viajaban a lo largo de las orillas del lago. En otras palabras, se movían muy lentamente. Al principio, simplemente siguieron el arroyo hacia el norte, pero redujeron la velocidad luego de desviarse para evitar una catarata. Senberu intentó recordar la ruta que había tomado lo mejor que pudo, pero era muy difícil volver sobre los pasos que había dado solo una vez, varios años atrás, y yendo en dirección contraria. Además, la altura a la que se encontraban seguía siendo muy baja, por lo que los árboles les bloqueaban la vista. Aun si el terreno no hubiera cambiado, los árboles sí crecían con el paso del tiempo. Senberu continuó avanzando mientras se esforzaba por refrescar su memoria. La mayoría de los miembros del grupo no requerían descanso, pero Senberu, la persona más importante entre ellos, era una de las pocas excepciones a eso. Por lo tanto, tuvieron que detenerse varias veces a descansar antes de continuar en silencio. En la distancia vislumbraron lo que parecían ser monstruos, pero no parecían estar interesados en acercarse. Tal vez el grupo de Ainz era demasiado numeroso, o tal vez los monstruos ya se habían alimentado. Ainz pensó que podría ser divertido capturar a un monstruo desconocido para jugar, pero decidió abandonar la idea por esta vez. Su objetivo actual era llegar al reino enano. Ainz sabía muy bien que un cazador que perseguía a 2 conejos no atraparía a ninguno. Con una leve punzada de pesar, Ainz escogió apresurar su marcha. Mientras el grupo se acercaba al borde del bosque, los árboles comenzaron a hacerse gradualmente más bajos, y el sol comenzó a ocultarse tras la montaña. El cielo azul se tiñó de un rojo profundo, y luego se hizo de noche. La silueta de las montañas frente a un mar de estrellas solo podía ser descrita como majestuosa. Saber que incluso este paisaje magnífico no era más que una fracción de este mundo hizo que Ainz se sintiera abrumado por la naturaleza misma. Sus senos nasales se estremecieron, y respiró el fresco y fragante aire. ¿Por qué podía hacer eso? O mejor dicho, si podía hacer eso, ¿por qué no podía oler los alimentos? Ainz apartó sus pensamientos de su mente, y en su lugar escogió saborear este aire, que no se podía encontrar en Nazarik o en las afueras de Errantel. En Yggdrasil, no habría sido capaz de experimentar la grandeza de la naturaleza de esta manera. Sintió una sensación de satisfacción, justo como cuando ganaba nuevas experiencias yendo en aventuras como Momón, y el corazón de Ainz se llenó de satisfacción. Con toda honestidad, ahora podían volver sin haber encontrado nunca el reino enano y a él no le importaría en absoluto. No es este el tipo de paisajes que los aventureros deberían estar viendo. Ainz rió, y luego les habló a las personas detrás de él. Entonces, esta noche acaparemos aquí. Después de responder afirmativamente, Sadyar le preguntó: ¿regresaremos a la gran tumba subterránea de Nazarik? Ciertamente,
Lo más prudente sería dejar una marca aquí y luego teletransportar a todos de vuelta a un lugar seguro donde pasar la noche. Sin embargo, por alguna razón no quería hacerlo. No se trataba de los méritos o deméritos de la situación, era simplemente un asunto emocional. No hay necesidad de eso. Montaremos un campamento aquí. Pero Ainsama, la sola idea de hacer que usted acampe en un lugar como este, una rápida mirada alrededor solo revelaría rocas, y los fríos vientos montañosos, claro, no tenían efecto en Ains, que era inmune al frío, robaban el calor corporal. Cualquiera que no tuviera resistencia al frío o ropa gruesa de lana sentiría como si estuviera siendo acuchillado por agujas. Esto probablemente se debía a que el viento había soplado a través de pilas amontonadas de nieve y bajaba el aire frío por las laderas de la montaña. Ain sonrió como si su respeto por la grandeza de la naturaleza se hubiera hecho incluso más profundo. En Yggdrasil, había gremios que exploraban y se aventuraban para volver conocido lo desconocido. Ellos iban en viajes interminables con esos sentimientos en los corazones. Eran débiles en batallas entre gremios, pero se arrojaban decididamente a los confines desconocidos del mundo. En aquel momento, él no entendía lo que pensaban. Sin embargo, luego de encontrar un mundo magnífico como este, comenzaba a entender su punto de vista. Cuando había sido momón, él también había llegado a pensar en abandonarlo todo y viajar por el mundo. ¿Ainsama? Los pensamientos que habían empezado a flotar en su cabeza de pronto se dispersaron. ¿Qué sucede, Saltear? P. Perdóneme por interrumpir sus reflexiones, Ainsama. Ah, no, está bien. No pensaba en nada importante, en verdad. Muy bien, entonces, ¿qué problema hay? Ah, hablas acerca de acampar aquí, ¿cierto? Sí. Por favor acepte mis más sinceras disculpas por no haber preparado una tienda de campaña adecuada a pesar de saber que podría desear quedarse aquí, Ainsama. Deseo traer una de Nazarik. ¿Podría permitirme usar Portal? No hay necesidad de eso. No es que te olvidaras de la tienda, sino que en lugar de eso, no la apunté en la lista porque no es necesaria. ¿Sabías que Mare puede crear un refugio con magia? Satyara asintió con la cabeza. Ya veo. Entonces, debería saber que yo también puedo hacerlo. En lugar de eso podría usar un objeto mágico como por ejemplo la casa verde secreta, pero podría ser demasiado estrecha para nuestros números. Ahora, mira esto. Ains buscó un lugar apropiado. Podía estar inclinado, pero lo importante era que tenía que ser abierto y libre de rocas. Encontró uno casi de inmediato, y entonces Ains lanzó su hechizo. Era un hechizo de nivel 10, crear fortaleza. Cuando el hechizo hizo efecto, una imponente torre apareció en donde antes no había habido nada. Era una torre que ascendía a más de 30 metros de altura, de pie y orgullosa como si fuera a devorar el cielo estrellado. Sus enormes puertas dobles se veían lo suficientemente fuertes como para ignorar arietes de asalto. Las paredes estaban decoradas con incontables picos para evitar que nadie pueda escalarlas. 4 estatuas demoníacas adornaban las esquinas del nivel más alto de la torre. Aun con solo un vistazo se sentían pesadas y opresivas. La robusta fortificación en forma de fortaleza era la encarnación física de la palabra, imponente. Entonces, vamos. Cuando Ain se aproximó a las puertas a la cabeza del grupo, las puertas de hierro se abrieron solas. Allí esperó a que todos los demás ingresaran. En Yggdrasil, cualquiera en el mismo equipo podía abrir esas puertas al tocarlas. Al contrario, cualquier otro solo podría ingresar destruyéndolas. Ains se preguntó cómo llevarían a cabo ese juicio las puertas en este mundo. Ains dejó a 2 no muertos afuera, y luego les ordenó que abrieran las puertas una vez que se cerraran. Las puertas permanecieron cerradas. Esperó un poco más, pero no había ninguna señal de que las puertas se abrirían. ¿Podría ser que solo yo pueda abrirlas? Aura, ve y toca las puertas, con un seguro. Aura tocó las puertas experimentalmente, pero estas no parecían querer abrirse, parecía que solo él podía abrir las puertas. Ains frunció el ceño mentalmente. El fuego amigo es un dolor de cabeza. Si en este mundo existían otros jugadores, pequeños cambios como este podrían terminar afectando a otros, y en el peor de los escenarios él podría terminar matando a alguien por accidente. Ya casi ha pasado un año, y todavía tengo que ser cuidadoso sobre el uso de mi poder. Sería una tragedia si alguien se viera atrapado en nuestros ataques de área de efecto. ¿Debería señalarles esto a las personas de alto rango? Mare, especialmente, aunque, si ya se dieron cuenta, podrían molestarse conmigo por fastidiarlo sobre ello. Supongo que trataré de hacerlo pasar solo como un comentario o algo. Recordarles algo a las personas de manera sutil era inesperadamente difícil. Era completamente diferente a simplemente ir y regañarlos. Ain se había familiarizado muy bien con ese hecho durante su tiempo en el mundo laboral.
Con el corazón cada vez más pesado, Ainz decidió terminar su experimento y abrir el portón para permitirles entrar a los dos no muertos que esperaban fuera. Luego de asegurarse de que todos estaban adentro, cerró las puertas una vez más y luego avanzó. Un par de puertas dobles daban hacia la entrada, y un pasaje se extendía más allá de ellos. Al final del pasaje había otro par de puertas dobles. El camino estaba alumbrado por luces mágicas, así que no tuvieron problemas en recorrerlo. En el instante en el que abrió las puertas interiores, una luz cegadora resplandeció sobre ellos. Ante ellos se encontraba una sala redonda. El piso era blanco como la nieve y el techo se elevaba a gran altura. Una escalera en espiral se enrollaba desde el centro del cuarto y conectaba los niveles superiores. Entonces, pasaremos la noche aquí. Todos los que necesiten descansar pueden hacerlo. Cualquiera que no. Bueno, quedarse parados aquí no es muy bueno tampoco. Todos, esperen en sus cuartos. Ainz señaló 10 puertas con la mano. A propósito, el espacio aquí estaba ampliado, así que este lugar era más grande por dentro que por fuera. Hay más habitaciones como estas en el segundo y tercer piso, así que vayan y úsenlas. Aura, Saltear, Semberu. Ustedes tres quédense. Quiero trazar nuestra futura ruta en base a lo que hemos aprendido hoy. Ah, sí, juntémonos en el sofá por allá. Entonces, todos, prosigan. Ainz-sama, ¿qué debemos hacer con las novias vampiro? Ainz no podía responder de inmediato a la pregunta de Aura. Después de todo, traerlas había sido idea de Decramant, y él podía arreglárselas perfectamente sin ellas. Ainz hizo una breve pausa para pensarlo antes de decir. Más tarde les daré órdenes. Por ahora, haz que esperen en sus habitaciones, y así le pasó el problema a su futuro yo. Luego, Ainz se dirigió al sofá y se sentó. Poco después, las 3 personas que mencionó se sentaron también, y él comenzó a hablar. Entonces, comencemos por registrar nuestro viaje del día. Aura, por favor. Sí, Ainz-sama. Aura abrió una libreta de notas, sosteniéndola abierta con una mano y dibujando un mapa en ella con la otra. No tengo mucha confianza sobre algunos de los detalles más pequeños, pero debería ser más o menos así. Gracias, Aura. Era un mapa rudimentario, pero podían verificar las distancias y esas cosas desde el aire. Ahora entonces, sé que estás cansado, Semberu, pero me gustaría solicitar tu cooperación. Esto podría no gustarte. ¿Qué quiere decir, Su Majestad? Ainz le sonrió a un Semberu que estaba un poco nervioso. En otras palabras, deseo examinar tus recuerdos. ¿Qué quiere decir eso? Creo que quedé como un villano cuando lo dije. Puedo controlar los recuerdos de otros con magia, pero esa misma magia puede usarse para navegar los recuerdos. Hablando con franqueza, drena mucho mana y preferiría no usarla si pudiera evitarlo, pero depender solo de tus recuerdos borrosos es un poco angustiante. ¿Puedo confiar en que no habrá efectos secundarios? Todo saldrá bien. Gracias a la ayuda de cierto clérigo, puedo decir con seguridad que soy todo un veterano en esto. No habrá ningún problema siempre y cuando no haga muchas cosas extrañas allí. De hecho, he llevado a cabo el mismo procedimiento en una de mis sirvientas y no hubo problemas tampoco. Se refiere a Sisu, ¿no? Exactamente, Aura. Dicho eso, el hechizo no es todopoderoso. Si la persona misma ha olvidado un evento, solo se pueden obtener detalles imprecisos. También hay otras cosas que complican el uso del hechizo. Por ejemplo, los recuerdos podrían no residir al interior del cerebro, sino que se accede a ellos de una fuente más primordial. Ainz se encogió de hombros cuando se dio cuenta de que se había salido del tema. Bueno, es algo como eso. En cualquier caso, me gustaría investigar tus recuerdos. Ya veo, solo por si acaso, me gustaría preguntar de nuevo, ¿realmente todo va a salir bien? Entiendo tus dudas. No te preocupes, Semberu. No alteraré tus recuerdos. Lo juro por mi nombre. Entonces, ¿qué debo hacer? Siéntate allí y relájate. Esto no dolerá nada. Sin embargo, tengo que verificar algunos detalles contigo antes de lanzar el hechizo. Cosas como, hace cuántos meses y años y dónde tomaron lugar esos recuerdos, y esas cosas. Luego de oír las explicaciones de Semberu, Ainz lanzó el hechizo. Habiendo lanzado este hechizo muchas veces antes, Ainz tenía la confianza de un experto en su manejo de la magia, pero aún así, usarla seguía siendo extremadamente difícil, ya que cualquier cambio en los recuerdos quedaría para siempre. Un mal uso de ellos podría conducir a una situación irrecuperable. Era como intentar programar una computadora sin hacer ninguna copia de seguridad de los datos. Se podría decir que era un hechizo excelente para hacer vegetales. Más importante aún,
el hechizo consumía una gran cantidad de mana mientras hacía efecto. Era eso lo que lo hacía difícil de usar. Ainz sintió que su mana se consumía a cántaros luego de explorar brevemente los recuerdos de Senberu. El plan original de Ainz era encontrar los recuerdos que buscaba y luego explorar alrededor a su antojo. Sin embargo, había estimado que su MP se agotaría antes de eso. Además, el problema con este hechizo era que incluso si quería esperar al siguiente día para que su mana se recupere antes de lanzar nuevamente el hechizo, de todas maneras tendría que comenzar desde el principio. Como resultado, otros hechizos eran más efectivos en la recopilación de información. Después de quejarse en su corazón, vio lo que parecía ser una montaña. Justo cuando encontró el lugar que buscaba, su mana se agotó. ¿Examinar los recuerdos del pasado es lo más agotador? Ver recuerdos recientes es mucho más fácil. Como había esperado, los recuerdos que encontró eran borrosos, como envueltos en niebla. Vio las caras de los enanos, pero para el todo se veían iguales. No sabía si eso era culpa de Senberu, pero no podía distinguirlos el uno del otro. Todos ellos eran simplemente barbas que bramaban con voces toscas y bebían cerveza. Esto no sirve. Usé a ese clérigo como sujeto de prueba y funcionó bien en Sisu. Pero siento que aún no puedo usarlo lo suficientemente bien. No puedo permitirme cometer errores con cosas delicadas como los recuerdos. Quise continuar experimentando con ese clérigo, pero ya no puede ni siquiera hablar de manera coherente. Bueno, reescribir los recuerdos funciona si me limito a unos cuantos años recientes. Supongo que debería llevar a cabo un experimento sobre lo que sucedería si borro por completo los recuerdos de alguien. Tal vez debería seleccionar algunas de las personas sentenciadas a muerte en Errantel y usarlas en experimentos. Con eso en mente, Ainz dio por terminado el hechizo. ¿Cómo estás, Senberu? ¿Te sientes mal? Me siento bien, pero raro. Ainz sonrió. Sencillamente examiné tus recuerdos. Sería extraño que eso te haga sentir raro, ya que no hice ningún cambio. Lo que sientes es probablemente un efecto placebo de algún tipo, debería desaparecer pronto. Senberu agitó la cabeza con fuerza. Ainz no le prestó atención, y centró su atención en el mapa. Incluso luego de mirar los recuerdos de Senberu, seguía sin entenderlo por completo. No había características distintivas allí, ¿y cómo podía confirmar su posición en el confuso paisaje de las montañas? Además, los recuerdos de ocultarse de los monstruos habían sido mucho más intensos a comparación. El hecho era que incluso si su mana se recuperaba para mañana, no obtendría información digna de ese inmenso gasto de poder mágico. Entonces, nos ceñiremos al plan y haremos que Senberu nos guíe al norte. De todas maneras no pude ver nada en sus recuerdos que pudiera sernos útil. No era como si tuviera alguna idea mejor. Enviar exploradores solo serviría para masacrar a los monstruos adelante de ellos. Pueden retirarse. Todos, descansen. Bueno, parece que nadie necesita descansar además de Senberu. Bueno, entonces, prepárense para mañana. Mientras observaba a su amo dirigirse a su habitación, Aura se volvió hacia Salyar, que estaba sentada a su lado. Hay cuartos a la derecha e izquierda de la habitación de Ainsama. ¿Cuál quieres? Aura tenía un objeto mágico que eliminaba la necesidad de dormir, y Salyar era no muerta. Hablando estrictamente, ninguna de las dos necesitaba una habitación. Sin embargo, sería irrespetuoso no usar las habitaciones que les habían proporcionado, y sería malo para la seguridad si estaban demasiado alejadas de él. Bueno, me parece que cualquiera de los lados estaría bien, ¿no crees? Bueno, supongo que así es. Oye, ¿qué estás haciendo? Aura miró a Salyar luego de oír su distraída respuesta. Fue entonces cuando se dio cuenta que Salyar estaba escribiendo algo en una libreta. Ainsama dijo eso, registrado. Estoy tomando notas, por supuesto. No quiero olvidar las palabras de Ainsama. Eso es muy esforzado de tu parte. Déjame ver. Aura hizo una pausa para mirar, y vio que la libreta estaba densamente escrita, con casi ningún espacio entre las letras. Luego de un rápido vistazo, descubrió que, esencialmente, Salyar había registrado las palabras de su amo al detalle, y también las acciones que había tomado. ¿Cómo decir esto? Por supuesto, tiene sentido querer preservar las palabras de Ainsama para la posteridad, pero dudo que Salyar las esté escribiendo con ese propósito. Salyar debería de haber registrado los puntos clave de la sabiduría de su amo, y luego aprendido de ellos. Sin embargo, esta situación comenzaba a hacer que se sintiera intranquila. ¿Sabes? Pienso que tomar notas es una buena idea, pero eso no debería ser lo único importante, ¿no? Salyar la miró con una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Lo entiendes? Tal vez tomar notas te hace pensar que has hecho un buen trabajo. Pero lo que deberías estar haciendo es registrar las cosas importantes y luego usarlas para aprender a lidiar con situaciones similares, ¿cierto? ¿Realmente está bien tomar notas así? Parece estar bien. Bueno,
Si es así, entonces genial. Solo por si acaso, deberías repasarlas nuevamente una vez que regreses a tu cuarto. Trata de pensar sobre lo que Ainsama tenía en mente y luego colócate en su lugar e imagina lo que harías en sus zapatos. Oh, ¿en serio? Sí, en serio. Luego de decir eso, Aura se preguntó de pronto por qué le decía ese tipo de cosas a Sadyar. Y entonces, por alguna razón, sintió que guiarla de esa manera era muy natural para ella. Por alguna razón, siento como si tuviera una hermana menor inútil. Podría ser un poco irrespetuoso, pero me pregunto si Uku Chagama-sama sentía lo mismo. Se prepararon para partir en una mañana particularmente brillante. Ahora bien, los preparativos no fueron más que salir de la torre creada mágicamente y formarse en una columna. Ain sintió que esto no era tan divertido a comparación de los preparativos de viaje de sus días como Momón. Después de eso, continuaron su búsqueda, pero sus esfuerzos desde el crepúsculo al amanecer fueron infructuosos. Cuando el sol se ocultó bajo las laderas de las montañas, Ain se entrecerró los ojos. Habían viajado más de 100 kilómetros cabalgando sobre sus bestias mágicas, en otras palabras, habían excedido la distancia que Ain había estimado hacia la ciudad enana. Y sin embargo, no habían encontrado nada. En otras palabras, tendrían que comenzar la tediosa tarea de peinar toda el área. Ain usó magia para crear un lugar para descansar como antes, y entonces, llegó el siguiente día, en otras palabras, el tercer día. De pronto, Senberu exclamó con voz extraña: ¿por aquí? Recuerdo este lugar. No había más árboles a la vista, solo un campo de rocas. La voz de Senberu resonó excepcionalmente alta en este lugar. Su Majestad. Debemos estar muy cerca, ¿es así? Entonces, todos, procedan con cautela. De acuerdo a las órdenes de Ains, el grupo formó una columna perfectamente ordenada. Entonces, te encargo esto, Senberu. Puede contar conmigo. El grupo avanzó, guiado por Senberu. Finalmente, vieron algo que parecía más una grieta en la montaña que una cueva. Ains ya había visto algo similar en los recuerdos de Senberu, pero sentía que debería ser más grande. Sin embargo, este probablemente era el lugar correcto, teniendo en cuenta la reacción rebosante de alegría de Senberu. Los recuerdos le pertenecían a Senberu, la perspectiva del hombre lagarto debía ser más confiable que la visión fragmentada de Ains. Ains arregló su desordenada túnica, y le hizo un gesto a Aura. Actuando como habían planeado antes, Aura guió a su bestia hacia la fisura. ¿Reino de los enanos? Su Majestad Ainzoalgaun, rey del recientemente fundado reino hechicero de Ainzoalgaun al sur, ha venido a visitarlos. ¿No enviarán a nadie a recibirlo? La voz de Aura la Heralda resonó a través de la fisura. Aún así, no hubo respuesta. Aura miró a Ains con una expresión que decía: ¿qué hago ahora? Ains le indicó que debía anunciarlos nuevamente. Así que, Aura gritó a todo pulmón una vez más. Sin embargo, seguía sin haber respuesta. No había ninguna señal de que alguien aparecería incluso si esperaban por un tiempo. Senberu había dicho que debería haber guardias vigilando esta salida para protegerla de intrusos del exterior. Si eso era así, alguien debería de haber oído la voz de Aura. ¿Es que estaban rehuyendo al Alfa Oscura? Ains llamó a Aura por el momento, y luego convocó a Senberu. Ahora es tu turno. Ve y grita un poco a ver qué pasa. Ains lanzó numerosos hechizos de fortalecimiento sobre Senberu. Aunque de ninguna manera eran suficientes para garantizar su seguridad, reducían considerablemente el peligro que podría enfrentar a comparación de ser enviado sin ellos. Senberu se acercó a la cueva y gritó. Pero no hubo respuesta. Hansors, nos presentamos ante el amo. Los ninjas se separaron de la sombra de Sadyar. Los otros Hansors se formaron detrás del lideranzo. Infíltrense al interior y verifiquen la situación. Eviten ser vistos, así se hará. Podría preguntar qué tan lejos debemos investigar. Se dice que la ciudad enana está plagada de túneles mineros. Tomará un largo tiempo investigar por completo la intrincada maraña de esos túneles. Lleven a cabo una inspección rápida. Concéntrese en la región central y en las áreas administrativas de la ciudad. Luego pueden investigar el interior de los túneles. Entendido. Los Hansors se alejaron a toda velocidad, siguiendo a su líder. La forma en la que corrían, dejando atrás una estela de imágenes semitransparentes, era un movimiento exclusivo de monstruos de tipo ninja de alto nivel. Ains indicó que Senberu debía regresar al centro del grupo, permitiéndole esperar en un lugar seguro. Él podía ser muy útil al momento de negociar con los enanos. Sadyar, no descuides la seguridad. Entendido. Después de usar una habilidad, en un instante Sadyar estaba totalmente equipada con armas y armadura. Estudió sus alrededores con cuidado, sin dejar escapar un solo detalle. Ahora que Sadyar, la más fuerte de los guardianes,
estaba lista para la batalla. Ningún oponente, sin importar lo poderoso que fuera, podría matarla con una sola combinación de movimientos. Dicho esto, la experiencia era lo más importante al luchar contra jugadores, y encargarle la tarea a la poco experimentada Saltear era muy peligroso. En otras palabras, el experimentado Ainz aún podría tener que actuar como modelo a seguir para ella. Ainz también observó con cuidado sus alrededores. Luego, regresaron los Hansels. Habían demorado más de lo previsto, probablemente porque había viajado una gran distancia. Los Hansels se alinearon ante Ainz y se arrodillaron. Naturalmente, su líder habló por ellos. Ainz-sama, hemos descubierto lo que podría ser un área residencial enana. Hemos hecho una búsqueda, pero no encontramos señales de vida. ¿Qué sucedió? No investigamos a fondo, pero no había cuerpos ni ningún rastro de productos de uso doméstico al interior de las casas. Tampoco había indicios de una batalla. Parece ser que los enanos abandonaron esta ciudad por su propia voluntad, por alguna razón. Miró a Senberu, que parecía muy sorprendido también. Podría conocerlo por poco tiempo, pero había llegado a comprender un poco la personalidad de Senberu, y este no parecía ser un acto. Muy bien, entonces. Guíennos al distrito residencial. Sí, Ainz siguió detrás de los Hansels. Este era un territorio desconocido y él no podía descuidarse aquí. Saltear, Aura y Senberu también fueron escoltados por no muertos y bestias mágicas de alto nivel. Las únicas que quedaron fuera fueron las novias vampiro de bajo nivel y las bestias mágicas parecidas a mamuts. Esto se hizo para tender una trampa. Cualquier ser desconocido que los viera como enemigos seguramente intentaría desgastar la fuerza de combate del grupo de Ainz, comenzando por la parte del grupo que tenían confianza de poder derrotar. Además, era una táctica básica atacar las líneas de suministro con la esperanza de aprender algo más de los objetos que dejaran caer. Por lo tanto, Ainz no los dejó solos allí. Había colocado un anzo en las cercanías, oculto. Ese anzo no estaba allí para rescatarlos. En cambio, estaba allí para observar al enemigo y conocer a sus atacantes. Después de eso, ser capaz de descubrir su lugar de reunión, o mejor aún, su base, sería un bono extra. La razón por la que no habían regresado a Nazarik en ningún momento durante su viaje era también para prevenir que sus enemigos se enteraran de que podían reponer sus fuerzas indefinidamente usando el hechizo de portal. Esto les haría pensar que la fuerza de Ainz y compañía podía ser desgastada con el tiempo. Bueno, incluso si el enemigo aparece, sería bueno si las novias vampiro estuvieran a salvo. Ainz no quería que las novias vampiro murieran. Sin embargo, no le importaba sacrificar monstruos pop autogenerados para obtener información sobre el enemigo. Estoy siendo un poco cruel, pensó Ainz mientras ingresaba a la cueva. No había luz del exterior en la cueva, y en poco tiempo se vieron inmersos en la más completa oscuridad. Sin embargo, no era problema para Ainz, que tenía visión nocturna. Saltear, Aura, los otros no muertos y las bestias mágicas también poseían esa habilidad. En el nivel en el que estaban, la simple oscuridad no era una desventaja para ninguno de los presentes. Senberu, por otro lado, era llevado en brazos como una princesa por uno de los no muertos, debido a que todas las estalactitas y estalagmitas habían sido retiradas del área, y a que ésta había sido allanada y era fácil de recorrer a pie. No había duda de que este lugar era una ciudad enana. Los Hansels los guiaron hacia adelante. Había muchas bifurcaciones en el camino, todas las cuales conducían a callejones sin salida, según los Hansels que los guiaban. Probablemente las habían excavado para confundir a los invasores y ganar tiempo, o tal vez para ayudar a preparar un contraataque. Había hechizos que Ainz podía usar bajo estas circunstancias, pero los Hansels no poseían tales habilidades. Era natural que les hubiera tomado tanto tiempo, teniendo en cuenta que tenían que investigar todos los caminos posibles. Mientras pensaba en eso, uno de los Hansels se volvió hacia él. Ainz-sama, estamos por llegar al distrito residencial. ¿En serio? Hay cierta luz borrosa a la distancia, Anso. ¿No dijiste que no había enanos aquí? Sí, no los hay. Esa luz es emitida por un mineral cristalino. Un amplio espacio abierto se extendió frente a ellos. Cuando Ainz buscó la fuente de la iluminación, vio múltiples pilares robustos sirviendo de sustento al techo. Objetos con forma de cristal crecían de allí, e irradiaban la luz de la que habían hablado los Hansels. No había otras fuentes de luz, por lo menos ninguna creada artificialmente, hasta donde Ainz podía ver. Este lugar parecía un distrito residencial, tal como lo habían descrito los Hansels. Ciertamente se veía como una ciudad, con largas hileras de aburridos edificios, de unos 2 pisos de altura aproximadamente. Tal vez se debía a que los constructores eran de una raza pequeña, pero sus estructuras eran más bajas que los edificios construidos por humanos. Aún así, seguían siendo más altos que Ainz, y no podía decir cuán grande era la ciudad debido a que los edificios le obstruían la vista.
Sin embargo, el mismo número de edificios en el lugar le hacía sentir que intentar contarlos todos era un ejercicio inútil. Mientras Ainz examinaba la ciudad, la llama de esperanza en su corazón se apagó con un chu, como si hubiera sido extinguida por una vasija de agua fría. Estaba demasiado deteriorada. Las historias que había oído de la ciudad enana conjuraban la imagen mental de un lugar brillante, intrincado y solemne, pero no había señales de ello aquí. Tampoco había rastros de Yggdrasil. De la presencia de un jugador, Ainz avanzó y abrió la puerta de uno de los edificios. Como habían dicho los Hansos, fue recibido por un espacio vacío. No podía ver ningún mueble desde donde estaba en la entrada. Lo único que quedaba eran las repisas que habían sido instaladas en las paredes y otras cosas que no podían transportarse. El suelo estaba cubierto de polvo blanco. Parecía que no había habido nadie aquí por un buen tiempo. Senberu. Llama y ve si hay alguien. Luego de oír las órdenes de Ainz, Senberu gritó el nombre del enano que se había hecho cargo de él en el pasado. El hecho de que no hubiera eco al interior de este espacio confinado demostraba claramente la magnitud de la caverna. Senberu gritó varias veces más, pero como antes, no hubo señales de que nadie saldría en respuesta. Hansos. Busquen cualquier cosa que pueda servir de pista en los túneles afuera de la ciudad. Encuentren la razón del abandono de esta ciudad. Sin embargo, ya que no sabemos nada sobre la magnitud de la red de túneles, regresen si sienten que se han alejado demasiado. Entendido. Aunque podría haber sido más rápido hacer que todos buscaran por su cuenta, Ainz no era lo suficientemente estúpido como para dividir el grupo bajo estas circunstancias en las que no sabía qué era lo que pasaba. Ordenó que todos se reunieran y llevaran a cabo una pequeña investigación. Mientras Ainz permanecía atrás, ellos abrieron las puertas de un edificio tras otro. Todos eran iguales al principio. Algunos contenían muebles abandonados, pero eso era más una repisa por allí y una mesa por allá. No habían encontrado una residencia con un juego completo de muebles. Verificar todas las casas de esta manera tomaría mucho tiempo. Aura, entre nosotros tú eres la que tiene los mejores sentidos. ¿Has encontrado alguna pista? No. ¿No puedo sentir a nadie alrededor? Ya veo. Entonces nos dividiremos en 2 equipos y buscaremos más a fondo. Saltear, toma el mando de los no muertos y actúen como vigías. Aura, adelántate a la casa en la que Senberu se alojó la última vez que estuvo aquí. Registra la ciudad en busca de la causa de la desaparición de los enanos, pero ten cuidado de no alejarte demasiado. Las 2 guardianas respondieron afirmativamente, y luego vio a Senberu haciendo una reverencia con gratitud. Luego de asentir magnánimamente con la cabeza, Ainz lanzó, volar. Flotó lentamente hacia arriba. Este plan de acción podría ser peligroso si había alguien esperando a emboscarlos, pero por alguna razón, Ainz tenía el presentimiento de que no había nadie alrededor. Ainz-sama, Saltear se acercó volando en pánico. Es peligroso. Por favor descienda. Ahora que lo pienso, tienes razón. Parece ser que fui descuidado. Era natural que Saltear estuviera molesta. Después de todo, él había volado, donde cualquiera podría trazar una línea clara de fuego hacia él, actuando simplemente en base a un instinto sin fundamento. Sin embargo, el hecho de no haber sido atacado es una prueba adicional de que no hay nadie aquí. Además, existe la posibilidad de que cualquiera que me haya logrado ver podría querer acercarse para saber más, así que te dejaré el perímetro de seguridad a ti. Por favor, no se use a usted mismo para atraer al enemigo a una trampa. Punito-san tenía razón, dependiendo de las circunstancias, un líder podría tener que usarse a sí mismo de carnada. Sin embargo, supongo que es difícil entender eso para alguien como Saltear, ya que no se trata de mi amiga, sino de mi protectora. ¿Perdóname?, le dijo a Saltear antes de mirar hacia abajo. Esta era una ciudad, llena de muchos edificios idénticos, con un diseño tan preciso como el de un tablero de Go. Hay edificios impresionantes por allá, allá y allá. Aunque la mayoría de edificios se veían como si hubieran sido hechos del mismo molde, había unos cuantos que parecían más grandes que los otros. ¿Deberíamos ir a investigarlos? Primero llamemos de vuelta a Aura. Se siente como si las cosas podrían ponerse molestas si hay una emboscada allá. Todo lo que Saltear había dicho hace un momento era correcto. Ainz-sama. Justo entonces, la voz de Aura vino desde abajo. Mirando hacia allá, Ainz vio a Aura y a Senberu agitando las manos hacia él, y por la forma en que lo hacían, parecía que había tenido lugar algo fuera de lo común. Parece que han encontrado algo. Eso es lo que parece. Ambos intercambiaron miradas antes de aterrizar al lado de Aura, seguidos poco después por los no muertos apresurándose a su posición. Venga a ver esto, Ainz-sama. Aura los guió hacia una de las casas que ya había abierto. Ainz le dio una mirada rápida al lugar, pero no pudo detectar ninguna diferencia con los otros edificios, y no encontró nada especial al interior. ¿Es este el hogar enano en el que alguna vez se alojó Senberu? No, no lo es. De camino al hogar del enano que se hizo cargo de Senberu,
encontramos diversos edificios que ya habían sido abiertos. Luego de investigarlos, encontré huellas en el suelo, y es posible que no sean huellas enanas. Aquí, eche un vistazo. Semberu, los enanos no caminan descalzos, ¿no? Ah, por supuesto que no. Todos ellos usan zapatos, y no se los sacan incluso al interior de sus hogares. Usualmente los veía usando botas resistentes con suelas de metal. Eso significa que estas huellas claramente no son enanas. ¿Cuánto puedes deducir de ellas? Veamos, ahora inclinó la cabeza a un lado meditándolo. Parecen haber sido hechas por un bípedo, y las marcas de arrastre entre las huellas izquierda y derecha sugieren la presencia de algún tipo de cola. ¿Era algo como un hombre lagarto? Saltear se volvió a mirar a Semberu. No, no lo era. La cola era delgada, no gruesa como la de Semberu. Además, las huellas están llenas de polvo, así que debieron ser dejadas hace un buen tiempo. Quienquiera que las haya dejado no entraba ni salía a menudo. También, parece ser que la persona que ingresó salió inmediatamente después de entrar. Tal vez vinieron porque tenían interés en una ciudad enana. Ahora trasladó su mirada de la casa al camino en el exterior. Y no fue solo una persona, eran muchos, por lo menos 10 de ellos. ¿Hasta dónde puede seguir este rastro? Esta es nuestra única pista, después de todo, así que me gustaría seguirla tanto como sea posible. ¿Entendido? Pueden seguirme, entonces, no había ninguna razón posible para negarse. Todos siguieron a Aura, mientras que Sadyar se mantenía justo detrás de ella para protegerla. El dueño de las huellas se movía como Aura había predicho. Tenía el mismo objetivo que Ainz, dando vueltas alrededor y revisando los edificios enanos. A mitad de seguir la pista, Aura se detuvo de pronto y observó el camino que tenía delante. Estaba mirando uno de los enormes edificios que Ainz había descubierto desde arriba. Aquí hay muchas huellas idénticas. Parece que un grupo de ellos vino desde allá. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos investigar este grupo? No, es posible que lo mejor sea encontrar el lugar en el que desaparecieron los dueños de las primeras huellas. Investigaremos al otro grupo luego. Entendido. Aura comenzó a moverse de nuevo. Al final, llegaron a un edificio que se fundía con las paredes y parecía abarcar la ciudad entera. Se veía como un bungalow, pero era inmenso. No debería haber nadie dentro, pero por seguridad, usaré magia después de esto. Los hechizos defensivos del enemigo podrían hacer efectos centrándose en mí, así que todos deben mantener la distancia. Utilizar magia de tipo adivinación conllevaba el riesgo de convertirse en blanco de contraataques. Aunque el único entre ellos que realmente podría morir de un solo golpe. Debido a un contraataque era Semberu, no había ninguna razón para agotar innecesariamente la salud de sus subordinados. Ainz-sama, por favor permítame proteger su persona. Entonces yo también miré. No. Tú debes quedarte donde no serás afectada y vigilar los alrededores. Luego de ser reprendida por Saltear, Aura miró suplicante a Ainz, pero en este caso, Ainz compartía la opinión de Saltear. Efectivamente. Tus habilidades sensoriales son las mejores entre nosotros, Aura. Aunque no parece probable, si realmente hay una emboscada, podrías terminar siendo la primera en enfrentarla. Después de oír eso de su amo, Aura no tenía nada más que decir. Todo lo que podía hacer era expresar de manera renuente que lo entendía. Ainz conjuró un sensor mágico y lo envió al interior del edificio. Como esperaba, no había señales de nadie en su interior, así que lo envió más adentro. ¿Para qué se usaba este edificio? ¿Un mostrador y casilleros? Parece una casa de baño, pero no hay separaciones por género. ¿Es un edificio solo para enanos? Mientras Ainz observaba el interior de varios cuartos, encontró un lugar parecido a los túneles por los que él y los otros habían pasado hace un momento. ¿Podría ser que este edificio es un punto de control o algún tipo de base? Tal vez se usaba para detener al enemigo proveniente de las profundidades de este túnel. ¿Eso significa que el túnel lleva a algún otro lado? Una rápida inspección al interior del edificio reveló que no había rastros del enemigo. Ainz resumió rápidamente la situación al interior del edificio, y luego dejó ingresar a Aura, a fin de verificar si las huellas terminaban al interior de ese túnel. Después de eso, la siguieron él, Sadyar y Semberu. Ainz dejó a las bestias mágicas y a los no muertos esperando fuera en caso de que los Hansos regresaran. Mientras seguían a Aura, Ainz le susurró a Semberu. ¿Qué sabes de este edificio? Lo siento, Su Majestad, pero no sé mucho. Todo lo que sé es que el edificio gigante que nuestra compañía acaba de ver. El que está al frente del edificio en donde comenzamos a seguir el rastro de las huellas, aparentemente era usado para tareas administrativas. Además, los otros edificios grandes que vislumbramos de vez en cuando eran usados para albergar tabernas o herrerías y cosas similares. Ni siquiera los jefes enanos, no, la gente que tienen a cargo, vivían en casas grandes.
No conozco la razón de esto. Justo entonces, Aura se detuvo en la entrada del túnel. Las huellas vinieron desde aquí. ¿Continuamos? Ainz se bloqueó momentáneamente por la pregunta de Aura, pero pronto pasó. No, no lo haremos. Hay otros lugares para investigar en la ciudad. Dejaremos este para el final. Además, sería mejor tener cerca a los Hansos para eso. También se podría decir que los túneles eran muy extensos, teniendo en cuenta que los Hansos no regresaban aún. Después de regresar de vuelta al exterior, Ainz lanzó un hechizo de mensaje para hablar con el líder Hanso. ¿Hay algún problema, Hansos? No han encontrado nada todavía. Nuestras más sinceras disculpas por tardar tanto. Sin embargo, por favor, anímese, aunque nos ha tomado algo de tiempo, finalmente hemos encontrado el rastro de la presencia de alguien. ¿Qué? Es verdad. ¿Descubrieron alguna evidencia sobre la desaparición de los enanos? No es evidencia adecuada, pero parece haber algo, un sonido viniendo de las profundidades de este túnel. No es un sonido natural, supongo. Efectivamente. Suena como si alguien estuviera excavando una veta de mineral. ¿Qué debemos hacer? Proceder a investigarlo sería lo mejor. No, olvídalo. Antes de eso, llévanos allá. Nuestra posición actual es, ahora que lo pensaba, probablemente no sería capaz de darse a entender claramente usando solo el habla. Eso es, usaremos una antorcha como señal. Entendido. Luego de dar por terminado el mensaje, Ainz sacó una antorcha. Era de encendido automático, y se la entregó a uno de los no muertos que esperaban cerca. La criatura no muerta la agitó de lado a lado, dándole la señal a los Hansos, cuya ubicación era desconocida. Por supuesto, esta no era una antorcha común. Era un artefacto vendido en tiendas, hacía el doble de daño que las antorchas normales cuando se la presionaba contra el cuerpo de los monstruos de tipo Slaim. Esta era una pérdida de recursos, pero Ainz no tenía ninguna antorcha ordinaria con él. La antorcha pareció dejar grabada una franja roja en la visión de Ainz antes de que los Hansos finalmente aparecieran ante él. Perdone nuestra tardanza, amo. Ahórrate las formalidades, el tiempo es dinero. Llévanos allá ahora, entendido. Ainz cabalgó sobre una bestia mágica siguiendo la carrera de los ninjas. Eventualmente, llegaron ante un edificio como el que habían encontrado mientras seguían las huellas. Los Hansos se detuvieron allí, así que probablemente era su destino. Luego de descender de su bestia, Ainz escuchó la explicación de la situación que daban los Hansos. Hay un túnel oculto al interior de este edificio. La entidad en cuestión se encuentra al interior del túnel. Ainz-sama, aquí hay un nuevo par de huellas. No parece como si salieran del túnel, y únicamente conducen al interior. La persona que las hizo usaba botas, y por el tamaño, estimo que su altura era aproximadamente la de Sayar. Además, solo hay uno. Ainz asintió con la cabeza hacia Aura, que se encontraba mirando el suelo al frente al edificio. Intentemos iniciar un diálogo amistoso con esta persona. Incluso si nos atacan, solo tienen permitido defenderse. Bajo ninguna circunstancia nos moveremos primero. ¿Lo entienden? Para evitar alarmar al otro grupo, haremos que Aura intente hablar con ellos, y entonces, Ainz se tocó la cara. ¿Los humanos eran los únicos que rehuían a los no muertos? ¿O era un hecho concreto de este mundo? En cualquier caso, sus subordinados seguían liderando un ejército de no muertos. Siendo así, dejaría una mejor impresión si descubría su rostro y no ocultaba su identidad. Muy bien, Hansos. Llévenos al lugar en el que oyeron ese sonido. Los Hansos los guiaron a través del edificio y hacia el interior del túnel. El techo era muy bajo, así que debía haber sido excavado por enanos. Los enanos en Yggdrasil eran universalmente bajos en estatura. Si ellos hubieran cavado este túnel, probablemente mediría más o menos esto. Las orejas de Aura se crisparon mientras se desplazaban a través del túnel. Eso confirmaba la exactitud del reporte de los Hansos. Ainz se esforzó por escuchar, pero no pudo percibir el sonido que Aura había oído. ¿Es ese? ¿Está cerca? Es difícil de decir. No puedo estimar correctamente la distancia debido a los ecos. Si estuvieran en línea recta, un ojo arcano sería capaz de revelar la identidad de la otra parte. Alguien que no tuviera el agudo sentido del oído de Aura, derivado de sus clases raciales o de profesión, sería incapaz de oír algo debido a la distancia entre ellos. Sin embargo, si se acercaban más, la otra parte podría percatarse de la presencia de una larga procesión en movimiento. El primer instinto de cualquiera que oyera a un grupo desconocido acercándose a ellos, probablemente sería escapar por razones de seguridad. Por supuesto, tener cerca a Aura significaba que no serían capaces de lograrlo, pero sus enemigos aún podrían ser capaces de eludirla si es que podía usar, teletransportar o si tenían habilidades que les permitieran fundirse en la tierra. La decisión más prudente sería enviar a Aura y a los Hansos, o que Ainz vaya al mismo,
ya que podía hacerse invisible. Entonces, a partir de este punto enviaremos a los que tengan capacidad de sigilo. Aura y los Hansos, ustedes irán primero. Yo los seguiré. Saltear, tú esperarás aquí. Si esa es su orden. No, podría ser que es mala idea esperar aquí. Ainz miró al techo. Parecía ser roca sólida, pero no existían los absolutos. Muy bien. ¿Regresa al edificio de antes y espera a que regresemos? No, si hago eso, los Hansos también. Aura. ¿Crees que las huellas llevan hacia la fuente del sonido? Sí, nos están llevando allá. La persona que las hizo probablemente es la fuente del sonido. Ya veo. Entonces, puedes llevarme allá. Aura sintió. Entonces, nosotros dos iremos primero. Todos, a excepción de Aura y yo, se dirigirán al edificio en la entrada del túnel. Si sucede algo adverso, particularmente la aparición de seres poderosos de nuestro nivel, retrocedan de inmediato. En ese caso, nosotros escaparemos por nuestra cuenta, así que no se preocupen. El destino de cualquier portal será el edificio de Aura en el bosque, entendido. Pero realmente estarán bien solos, no estoy seguro. Bueno, quiero creer que así será. Uno podía ponerse a analizar los defectos todo el día y no llegaría a ninguna parte. Todo lo que podía hacer era aceptar que estaba comprometiendo su seguridad hasta cierto punto mientras pasaba la acción. Esto era algo que Ainz había aprendido recientemente. Saltear no había dicho nada, lo que le hacía querer cambiar de opinión. O más bien, podría ser que las órdenes de Ainz no dejaban lugar a objeciones, así que todo lo que ella podía hacer era obedecer con elegancia. Ainz partió con Aura. No usó magia aún ya que seguían estando algo lejos. Ambos caminaron en silencio por algún tiempo, y entonces el sonido alcanzó los oídos de Ainz. Parece que el que está haciendo esto está haciendo todo lo posible para minimizar la cantidad de ruido generado. Ainz no tenía idea de por qué había tocado ese tema, pero si Aura lo mencionaba, entonces probablemente debía ser correcto. Eso quiere decir que podemos asumir que la otra parte está en alerta máxima también. Así que deberíamos comenzar por capturarlos, solo si tratan de escapar. Después de todo, si nuestro primer contacto es violento, podría ser muy difícil forjar relaciones amistosas con ellos en el futuro. Lo entiendo. Entonces, déjeme adelantarme y hablarles normalmente. Procede. Yo me haré invisible, no, por seguridad, te seguiré estando invisible, Aura. Si la otra parte trata de escapar, entonces no tendremos otra alternativa más que capturarlos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.